Bien, pues vamos a empezar con las partes. Primero entender cuáles serían las partes de este sistema auditivo. Recordemos que dividíamos a este sistema en un oído externo, un oído medio y un oído interno. Partamos del oído externo y entendamos lo siguiente, fíjense bien. Estamos en la cuarta semana en la que se han formado los arcos, ¿sí? Aquí tenemos el primer arco, este es el segundo arco y este es el primer surco. Entre lo que sería la parte externa del primer arco y la parte externa del segundo arco, vamos a ver que se forman 6 montículos. Estos montículos, estas salientes, se forman por el ectomesénquima que está dentro, ¿sí? Son 6 montículos que se forman por el crecimiento del ectomesénquima, ¿sí? Del ectomesénquima, que va a empujar precisamente al ectodermo, ¿sí? Tenemos aquí el montículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los primeros 3 están en el primer arco, los segundos están 4 y 5 y 6 en el segundo arco. Vemos aquí cómo el segundo arco crece más que el primero, el tercero crece aún más que el segundo y que el cuarto, y vean cómo el cuarto y el quinto se quedan ligeramente retrasados, ¿sí? Y es aquí en donde podemos ver cómo se ha formado la oreja, a partir de esos 6 montículos, ¿sí? El montículo 1 que nos va a dar origen al tragus, el 2, el 3, el 4, el 5, a lo que sería el hélix, ¿sí? El hélix y parte del antihélix, y el 6 que nos va a dar origen al antitragus y al óvulo. Decíamos que son crecimientos del ectomesénquima. Son crecimientos del ectomesénquima, estos montículos que de alguna manera se llevan, sacan a el ectodermo. ¿Qué sucede en este ectomesénquima? Bueno, pues nos va a dar origen a lo que sería el cartílago elástico y al tejido conectivo que encontramos ahí en esa oreja. La piel, la piel de esa oreja, pues va a estar formada por el ectodermo. Este ectodermo, que es el que se encuentra en la parte externa de estos arcos. Y como habíamos dicho, entre el primero y el segundo se va a formar el primer surco. Bueno, pues, ¿qué se va a formar de este primer surco? El conducto auditivo externo. Se va a formar el conducto auditivo externo, ¿sí? Este conducto auditivo externo, ¿sí? Aquí lo tenemos, el primer surco, nos va a formar al conducto auditivo externo. Este, pues es una invaginación del ectodermo, entonces el epitelio que reviste a este conducto auditivo externo es de origen ectodérmico, es de origen ectodérmico, ¿sí? Y el hueso, el cartílago, que forma parte de ese conducto auditivo externo, y el tejido conectivo, pues lo forma el ectomesénquima. De esta manera se forma el oído externo. La oreja, a partir de los 6 montículos que se encuentran entre el primero y el segundo arco.
y que nos van a dar origen el primero al tragus, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto al hélix y al antihélix, a la concha, y el sexto nos va a dar origen al antitragus y al óvulo. El ectomesénquima nos va a formar al cartílago elástico y al tejido conectivo. Y la piel que envuelve a esta oreja, pues es del origen ectodérmico. El conducto auditivo externo lo forma el primer surco, que va a formar un epitelio de revestimiento, que es plano estratificado con queratina igual, ¿sí? Va a haber glándulas ceruminosas que se forman precisamente de ese ectodermo. Y todo el tejido conectivo, hueso y cartílago elástico de ese conducto auditivo externo lo van a formar el ectomesénquima. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta del oído externo? No. Muy bien, continuemos. Fíjense bien. En este corte que tenemos, a ver si lo podemos identificar, ¿sí? En este corte que tenemos aquí al tubo neural a nivel del rombo encéfalo. A nivel del rombo encéfalo tenemos al tubo neural a nivel del rombo encéfalo. Aquí tenemos al primer arco y el segundo arco y este es el primer surco. Y por dentro, si ustedes recuerdan, lo hicimos en nuestro embrioncito en plastilina, tenemos a la primera bolsa. Esta primera bolsa está revestida por endodermo. Esta primera bolsa está revestida por endodermo. Nos va a formar esta primera bolsa una porción lateral dilatada que nos va a formar a la caja timpánica. Nos va a formar a la caja timpánica. Y una porción estrecha que nos va a comunicar esta caja timpánica con el oído medio, con el intestino anterior, y que sería la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Sí, de esta primera bolsa se va a formar en la parte lateral una dilatación que sería la caja timpánica, ¿sí? Y una porción medial más angosta que nos va a formar a la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Hacia la parte posterior, que no lo vemos en este corte, se va a formar una porción dilatada, que sería el antromastoideo, y que son precisamente las tres partes que se forman de la primera bolsa: la caja timpánica, la tuba auditiva y el antromastoideo. Y es precisamente del ectomesénquima del primer arco, que se va a formar un cartílago llamado cartílago de Meckel, que por osificación endocondral me va a dar origen a dos huesecillos, al martillo y al yunque, ¿sí? El ectomesénquima, repito, del primer arco, me forma inicialmente un cartílago llamado cartílago de Meckel, que por osificación endocondral me va a dar origen al martillo y al yunque, que van a quedar aquí adentro de la caja timpánica. Aquí adentro de la caja timpánica. El ectomesénquima de el segundo arco me van a formar un cartílago, que es el cartílago de Reicher.
Ese cartílago de Reicher, por osificación endocondral, va a dar origen al estribo, que también va a quedar dentro de la caja timpánica. El ectomesénquima del segundo arco me va a formar un cartílago, que es el cartílago de Reicher. Y por osificación endocondral me va a formar al estribo. Fíjense bien. Los miotomas de los somitómeros del primer arco me forman un músculo llamado músculo del martillo. Y los miotomas de los somitómeros del segundo arco me forman a un músculo. Los miotomas de los somitómeros del segundo arco me forman a un músculo que es el músculo del estribo. Y es así como formamos al oído medio. La caja timpánica, la tuba auditiva y el antromastoideo por la primera bolsa. El martillo y el yunque y el músculo del martillo por el ectomesénquima del primer arco. Sí, martillo y yunque por la osificación endocondral del cartílago de Meckel y el estribo por la osificación endocondral del cartílago de Reicher. ¿Sí? Los miotomas del primer arco forman al músculo del martillo y los miotomas de los somitómeros del segundo arco forman al músculo del estribo. ¿Dudas, comentarios del oído medio? No, doctor. Bien, algo muy importante, fíjense bien, es que se va a formar en el fondo de este surco lo que sería la primera membrana. En esta primera membrana, el ectomesénquima forma tejido conectivo. Tejido conectivo que va a tener en su parte externa un epitelio plano estratificado con queratina que se origina del ectodermo del primer surco, y un epitelio plano simple por dentro que se origina de la primera bolsa. Esta estructura es la membrana timpánica. Y esa membrana timpánica se forma principalmente por la primera membrana. En esa primera membrana que el ectomesénquima forma fibras de colágeno y fibras elásticas. El ectodermo por fuera forma un epitelio plano estratificado con queratina y por dentro hacia la caja timpánica un epitelio plano simple. Tenemos que esta es la membrana timpánica formada principalmente por la primera membrana. Bien, vamos a ver ahora el oído interno, fíjense bien. Este oído interno, vamos a ver que se forma, ¿sí? A ver. Aquí tenemos al romboencéfalo. A ver, aquí está nuestro embrioncito. Fíjense bien. A nivel del romboencéfalo, aquí hacemos un corte, se forman dos engrosamientos del ectodermo. Sí, por fuera. Por fuera del romboencéfalo, aquí están, miren, aquí están, por fuera del romboencéfalo, ¿sí? Se forman de cada lado dos engrosamientos que se llaman placodas ópticas.
¿Quién forma esos engrosamientos? El ectodermo. El ectodermo se va a engrosar en las partes laterales del romboencéfalo. Se engrosa en las partes laterales del romboencéfalo. Estos engrosamientos posteriormente sufren una invaginación de cada lado. Se invaginan y forman surcos, forman dos surquitos, dos fositas, perdón, más bien serían dos fositas. Primero serían las placodas, engrosamientos. Después invaginaciones para formar fosas, fosas óticas. Y después se separan estas fositas para formar a las vesículas óticas. Placodas, fositas, vesículas. Estas vesículas óticas se encuentran a los lados del romboencéfalo. Se encuentran a los lados del romboencéfalo. Aquí lo tenemos nuevamente, vean, tenemos al romboencéfalo. Todavía no está cerrado, pero ya se está formando el engrosamiento. Las placodas óticas. Vemos aquí la depresión para formar estas fosas óticas. Y aquí vemos cómo se separan estas al unirse estos extremos, se separan del ectodermo y nos forman a las vesículas óticas. Dos vesículas óticas van a quedar a los lados del romboencéfalo. A los lados del romboencéfalo. Pero recuerden, miren, ¿dónde está sucediendo esto? A la par de la formación de la oreja, del conducto auditivo externo y por dentro de lo que sería la primera bolsa. ¿Sí? Aquí tenemos a la vesícula óptica ya formada. Les recuerdo que es ectodermo, es ectodermo. Y vemos fíjense bien, aquí está la vesícula. A los lados de lo que sería el romboencéfalo. Aquí tenemos la formación de la tuba, de la caja, del surco. Y aquí afuera, de lo que sería la oreja. Ahí mismo se está formando todo. Esta vesícula óptica sufre aquí un estrechamiento que nos va a formar dos dilataciones iniciales. Miren, esta era la vesícula. Aquí sufre este estrechamiento. ¿Sí? En la parte dorsal se forma el utrículo y en la parte ventral se forma el sáculo. El sáculo y el utrículo. Esto en conjunto era la vesícula. Precisamente del utrículo sale una dilatación, una prolongación, ¿sí? Que sería el saco endolinfático, saco y conducto endolinfático. Aquí estamos viendo cómo sigue sufriendo ese estrechamiento y tenemos al utrículo y al sáculo. Vemos cómo está nuestro utrículo o porción utricular de la vesícula óptica, la porción sacular de la vesícula óptica y hay el saco y el conducto endolinfático. Vean lo que le va a suceder a la porción ventral.
a la porción ventral. Se va a formar una extensión que le va a dar una vuelta, dos vueltas y casi tres cuartos de vuelta para formar a lo que sería el caracol. El caracol, ¿sí? Del sáculo, de la porción ventral, se forma esta prolongación, que sería el conducto coclear, que nos va a formar dos vueltas con tres cuartos de vuelta. Estas vueltas las va a hacer alrededor de un hueso en formación llamado modiolo. Modiolo. Los dos vueltas con tres cuartos de vuelta las va a hacer, ¿sí? Usando como base, usando como eje al modiolo. Al modiolo. ¿Sí? Y vemos entonces, fíjense bien, aquí, quiero que se centren aquí. Quiero que se centren aquí, en este conducto coclear. Quiero que se centren aquí, en el conducto coclear. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte de este conducto coclear. Vamos a hacer un corte, aquí está, miren, aquí está el conducto coclear. Aquí está, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos en azul? Porque es ectodermo. ¿Por qué esto está en rosa? Porque es ectomesénquima. Porque es ectomesénquima. Vemos que en el ectomesénquima se empiezan a formar vacuolas, estos espacios llamados vacuolas, ¿sí? Y que nos van a formar dos cavidades. Fíjense bien, aquí las vacuolas se siguen creciendo y en esta ya la tenemos unida a todas las vacuolas, formando este espacio que conocemos como rampa vestibular. Y este espacio llamado rampa timpánica. ¿Cómo se formaron esas rampas timpánicas y vestibular? ¿Cómo se formaron? Por la vacuolización, por la presencia de estos espacios en el ectomesénquima que rodeaba el conducto coclear. Aquí vemos cómo van creciendo estas vacuolas hasta formar estos espacios llamados rampa vestibular y rampa timpánica, que se van a llenar por un líquido llamado perilinfa. Se van a llenar por un líquido llamado perilinfa. Y vean nuestro conducto coclear revestido por el ectodermo. Vean cómo se va modificando conforme se va modificando estas vacuolas. Vean cómo se va modificando, haciéndose alargado, triangular, ¿sí? Para formar. ¿Qué es lo que va a formar este conducto coclear, este ectodermo del conducto coclear? Va a formar hacia la rampa timpánica, forma hacia la rampa timpánica la membrana basilar, que se va a ubicar a nivel del modiolo. Va a formar esta membrana, que es la membrana tectorial, hacia la rampa vestibular. Hacia la rampa vestibular forma la membrana tectorial. Sí, perdón, es la membrana de Reisner, perdón. Es la membrana de Reisner, no la tectorial, es la membrana de Reisner. Hacia la rampa timpánica, la membrana basilar. Y dentro, ya a nivel de lo que sería, ¿sí? La misma membrana basilar empieza a dar origen, ahora sí, a la membrana tectorial,
a la membrana tectorial, a las células neuroepiteliales y a las células de sostén. ¿Se acuerdan de las de Jensen? ¿Sí? Deiters, ¿sí? Claudius, que se encontraban sosteniendo a las células neuroepiteliales. Y por eso es de que vemos en azul a este ectodermo que nos ha dado origen al órgano de Corti. Este órgano de Corti nos va a estar originado por el ectodermo, que decíamos nos forma inicialmente a la membrana basilar hacia la rampa timpánica, a la membrana de Reisner hacia la rampa vestibular. Reisner hacia la rampa vestibular, basilar hacia la rampa timpánica y por encima de la membrana basilar, la tectorial con las células neuroepiteliales y las células de sostén, dando origen al órgano de Corti, al órgano de Corti. ¿Sí? Y fíjense bien, de la porción nutricular se van a formar a manera de manoplita, a ver si mañana les tengo la imagen, ¿sí? A manera de una manoplita se forman los tres conductos semicirculares. Y es precisamente que este ectodermo del sáculo, del utrículo, que me van a dar origen a las células neuroepiteliales y células de sostén de las máculas del utrículo y el sáculo y a las ampollas de los conductos semicirculares. Les recuerdo que en el oído interno tenemos a las máculas del utrículo y el sáculo y a las ampollas de los conductos semicirculares, formadas por células neuroepiteliales y células de sostén, que van a integrar las funciones de equilibrio, van a integrar las funciones de equilibrio y son formadas por este ectodermo del utrículo del sáculo. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? No, no, doctor. Bueno, con esto terminamos entonces lo que correspondería al sistema auditivo. Lo fuimos viendo por partes. Parte de ello ya lo conocíamos. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto aparato branquial, ya habíamos visto primero, segundo arco, primer surco, primera bolsa, ¿sí? Y eso fue facilitando las cosas. Pero les recuerdo que el oído interno se forma del ectodermo por una invaginación formada a partir de una placoda óptica. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, doctor, ninguna. Ninguna. Bueno, ya solo nos falta embriología de visual. Y bueno, pues ya estamos terminando también con la parte de envejecimiento y pues vemos eh, si no tenemos inconvenientes, pues yo creo que mañana terminemos envejecimiento y visual de embriología. Y el viernes, no sé hasta dónde avancemos. Sería bueno terminar, pero si no, bueno, pues terminaríamos la siguiente semana. Los dejo, me pongo de acuerdo para ver a qué horas nos veríamos mañana. Déjenme checar. ¿Sí? De Sí, todos doctor. modos, estamos en contacto. ¿Sale Perfecto. pues? Gracias, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta Igual luego. se cuida y Gracias, nos doctor. vemos. Hasta luego.